en Marcos capítulo 10, del verso 2 al 9. Dice que a Jesús se le acercaron los fariseos. Y justamente cuando habla de esto, en segundos que vienen, vamos a explicar un poquito qué significaba esta discusión a la que hicieron entrar a Jesús. Era una discusión de pensadores, y a Jesús lo hicieron entrar en el círculo de esta discusión. Entonces se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Fíjense que la pregunta de los fariseos no se hace con ánimo de aprender. La pregunta que se hace a Jesús es con el ámbito o con el deseo o con el ánimo de ofender. Fíjense que a veces hay mucha gente que tiene esa actitud. Aún a veces tenemos que reconocer que nosotros tal vez tuvimos esa actitud. No llegamos a un diálogo con la actitud de aprender. No. Llegamos con la actitud de ofender. Y esto llámese aún también en el ámbito matrimonial. Por eso es que Jesús pues ya se puso atento, en guardia, ¿no? La pregunta de estos fariseos se hace con ánimo de ofender, no con ánimo de aprender. Por eso, en el versículo 3, le preguntaron los fariseos para tentarle, ¿bien? En el versículo 2, si era lícito al marido repudiar a la mujer. Jesús, como dijimos anteriormente, que conocía para qué vinieron los fariseos, respondiendo les dijo, órale. No les dijo órale, ¿no? Pero en buen mexicano le dijo, ¿no se supone que ustedes son los meros? Más o menos, ¿no es cierto? ¿No se supone que ustedes son los que saben? ¿Cómo le dijo? ¿Qué os mandó Moisés? ¿Qué mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Esto fue lo que ellos dijeron. Es más, yo creo que no solo dijeron esto. Dijeron, es más, por si no te quedó claro, Jesús, lo que dijimos, Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1 dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego encuentra en ella algo indecente, quiero que le quede en su mente la palabra indecente, y deja de agradarle, pues le entregará por escrito un acta de divorcio y la correrá de la casa. Usted dice, aquí dice echará, pues es lo mismo. O sea que los fariseos le dijeron esto a Jesús. Moisés dice esto, es más, te lo vamos a aclarar porque no lo conoces. 24 de Deuteronomio, el último libro de la Torá. Recuerden que la Torá es el Pentateuco para nosotros, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y esto es así. Entonces, pues Jesús, pues te lo vamos a aclarar, como si Jesús no lo supiese, ¿no? Como si Jesús dijera, Pero resulta ser que, pues Jesús en el versículo 5 respondió. Y respondiendo Jesús le dijo, bueno, honestamente Moisés dijo esto, ¿por qué lo dijo? Lo dijo por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Mis hermanos, necesito darle un poco más de contexto a esto, porque usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es el mundo donde estaba Jesús. Jesús estaba en un mundo patriarcal. Aquí suena mi chicharrón, pero el chicharrón del patrón, del hombre. Ese era el mundo donde se manifestaba Jesús. Ahora, miren, yo sé que alguna hermana en esta mañana me puede tirar con un zapato con lo que voy a decir ahora. Pero les aseguro, delante del Señor les digo, no lo digo yo, no lo inventé de ningún lado. Sino que, ya veo que una hermana está poniendo el celular para tirar, pero hay un libro dentro de la cultura judía que se llama la Mishnah. Después investíguelo usted, no vamos a entrar en detalles sobre esto. Pero la Mishnah es un libro donde los grandes rabinos, que son maestros de la ley judía, pues ellos pusieron sus observaciones sobre el Pentateuco.
Y es allí donde, así como usted agarra un libro actual dentro del Nuevo Testamento y lee los comentarios que escribe, no sé, John Piper, MacArthur y otros tantos, Pink, y otros tantos, ¿no? Que son referentes, son libros, tal vez usted tiene más inclinación para uno, para otro, McDonald, que no es otro, ¿no? Pero hay varios referentes que usted lee lo que dice, pues la Mishnah habla acerca de lo que Deuteronomio 24, versículo 1, estaba refiriéndose, porque al final del día los rabinos estaban diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer más? Vamos a tener más temor de parte de Dios. Entonces, dentro de este contexto, Jesús se mete en esta discusión sobre tres grandes pensamientos en Deuteronomio 24, versículo 1, ¿sí? ¿Y cuáles son los tres pensamientos o las tres grandes escuelas que justamente hablaban acerca de este tema? Bueno, le voy a leer la Mishnah. La Mishnah dice que el maestro o rabino, que se llamaba Shammai, que poco interesa recordarlo, pero a modo de ilustración en el contexto en el cual Jesús está. Mire, Jesús no estaba en un ámbito florido, donde todo era color de rosa, sino que estaba en un ámbito duro, pues. Y este era el ámbito duro. La Mishnah dice, la escuela del rabino Shammai, dice, y leo, nadie repudiará a su mujer a no ser solo si encuentra en ella algo indecente, ya que está escrito en Deuteronomio 24:1, porque encontró en ella algo indecente. Entonces, el hombre podía, y después le voy a explicar por qué este tema, ¿no? Y por qué después usted lee en Marcos lo que dice Jesús. Shammai dice, pues bueno, se puede darle carta de divorcio a la mujer porque encontró en ella algo indecente. Y bueno, aquí algo indecente pudiese llamarse la infidelidad. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, acá viene lo. No, pastor. Bueno, la escuela de Hillel, o el rabino Hillel, decía, bueno, incluso si dejó quemar la comida, ya que está escrito porque encontró en ella algo indecente. O sea que, la mujer no solamente podía ser despedida de su casa porque pues había sido infiel, sino también porque había quemado los frijoles. Usted dice, ¿en serio? Sí, ya veo, sí. ¿En serio? Pero si usted si usted dice, esto es el colmo, espérese otro más. Estaba también el rabino Akiva, o la escuela de Akiva. Y la escuela de Akiva en la Mishnah, no lo digo yo, lo dice en los comentarios, dice que incluso porque encontró a otra más hermosa que ella, ya que está escrito, dejó de agradarle. ¿Cómo ve? En esta discusión entró Jesús. En otras palabras, la mujer podía ser corrida de la casa, literalmente en hebreo quiere decir corrida de la casa, por cualquier cosa, pues. Ahora, y usted dice, ¿y por qué? Bueno, porque en realidad en este mundo machista en el cual estaba Jesús, el adulterio no era una situación de mujeres. ¿Cómo? Escúcheme, no lo digo yo, esto es cultural, en ese momento. Si de repente, por ejemplo, estaba Juanito, un hombre de una edad madura, y Juanita, su esposa. Y había otro matrimonio que era Lupito, que era un matrimonio más jovencito con Lupita, más jovencito. ¿Me va siguiendo hasta acá? No quiero marearlo. Y resulta de que Juanito, el varón más adulto, se mete en una relación ilícita con Lupita. La infidelidad o el adulterio en el contexto de Jesús era en contra de Lupito. Usted dice, no, en contra de Juanita. No. Porque el adulterio era problema de hombres. Me has robado la mujer. Y la mujer, no. Así era. No, el adulterio no era un problema de mujeres, era un problema de varón. Me has robado la propiedad. Por eso era, en ese contexto, que si el hombre, de una manera inmoral,
se revolcaba con cuánta prostituta o viuda hubiera en ese momento, no había problema, porque la otra mujer no era casada. Yo sé que... ¿Qué? ¿Cómo? Pues así. Así era. Y no se los quiero, digamos, endulzar. Quiero decirles tal como esto se planteaba en el ámbito de Jesús. Así estaba. Así está. Por eso es que Jesús, después no lo vamos a leer ahora, pero esto es un paréntesis, al final de los versículos dice, bueno, al fin del día, así como el hombre le puede dar carta de divorcio, la mujer también puede correr al marido. Y usted dice, bueno, pero eso es regular así. A ver. No, en ese momento era ciencia ficción. La mujer no podía correr al marido, era el marido quien corría a la mujer. Hello. Entonces, si podía sacar su sacaboca, su cubreboca, ¿qué? Pues así estábamos. Volvemos al texto. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, pues sí, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. La verdad que sí. Pero miren, vamos a hacer una cosa. ¿De qué libro estamos hablando? Deuteronomio. Ok, vamos a cambiar de libro. No nos vamos a ir de la Biblia, pero vamos a cambiar de libro. Vamos al principio. Elohim Barat Bereshit. Vamos al principio. ¿Cuál es el principio, mis queridos fariseos? El principio es Génesis. No se lo digo a ustedes, es Jesús, ¿no? Hablando a sus fariseos. Y les dice, bueno, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 2. Y aquí viene lo que en esta mañana queremos afirmar. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús le dice, Dios creó al hombre y la mujer, ¿correcto? ¿Sí o no? Entonces, la dignidad del hombre y la dignidad de la mujer es exactamente la misma. A la mujer no se la corre ni porque el frijol se le quemó, ni por ninguna falta, ni por nada. A la mujer no se la corre de la casa, ni al hombre se lo corre de la casa. ¿Por qué? Porque varón y hembra lo creó. Hombre y mujer los ha creado y de esta manera los dos, delante de Dios, tienen la misma dignidad. Dígase a sí mismo, yo tengo dignidad delante de Dios. Dios me ama, que de tal manera me amó que se dio a sí mismo. ¡Qué amor del Padre hacia cada uno de nosotros! Dígame si no somos valiosos delante de Dios. Somos valiosos, ¿amén? Claro que sí. Y Dios nos dio la misma dignidad. Así que Jesús le dice, bueno, miren, cambiemos de libro. Estamos en el último del Pentateuco o la Torá, vamos al principio. Vamos a arranquemos al principio, pues hombre. Y ahí dice justamente que hombre y mujer los ha creado. Y que claro, por la dureza del corazón pasó todo. Y dejemos de lado a Akibá, dejemos de lado a Gilel, a Shammai, dejemos de lado a esa gente, pues hombre. Dejémoslo pues. Vamos a lo que dice la palabra. Y la palabra dice que el hombre y la mujer delante de Dios tienen la misma dignidad. Pero también hay algo más. Hay algo, 3 puntos en los cuales Jesús va afirmando lo que significa justamente el ámbito matrimonial. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino uno. Usted dice, ¿y esto dónde lo dice? Génesis 2:24. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Muy bien. Este es el núcleo de Marcos capítulo 10. Obviamente que todo arrancó con el divorcio, porque estos fariseos estaban más atrasados, más torcidos, como cualquiera que está lejos de Dios, pues hombre. Como cualquiera que dice, no, yo quiero a Dios, pero yo quiero adelgazar, pero se come todo. Yo quiero dejar el vicio, pero cuando hay oportunidad, nadie me ve, entre comillas, pues me meto en el vicio. Y después quiero que algún brujo ore por mí.
en marco de pastor, que me libere, me sangolotee. No, hombre, es como alguna vez alguien dijo, pastor, pues en la iglesia donde estaba me sangoloteaban, de acá para allá y salía y me perdía en mi pecado. Y digo, ¿y eso trae qué trae? Me dice, eso trae frustración. Claro que trae frustración. Eso trae extremada frustración. ¿Por qué trae frustración? Eso trae frustración porque es como aquel que dice, yo quiero adelgazar y bueno, obviamente, usted dice, claro, mi cuerpo en lo natural me pide, es cierto, pero lo que usted entiende o tiene que entender es que el Espíritu Santo es una fuerza que le da poder para resistir. Y no estamos hablando de adelgazamiento en esta noche, ¿no? Esta mañana, perdón. Estamos hablando de lo que Dios tiene en su palabra. Y aquí hay tres cosas que rápidamente y profundamente vamos a ver en esta enseñanza en la cual la palabra nos habla para poder ministrar nuestro corazón. La primera es dejar. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. La Biblia dice que cuando queremos constituir un matrimonio, pues hay que dejar a la familia de origen. Si su familia de origen es más importante que su esposo o su esposa, usted está en problema. Mi esposa no tuvo el problema de que, porque mi mamá falleció cuando yo tenía 5 años, y no tuvo la experiencia de haber preparado un rico plato de comida y yo llegar a casa y decir, no, ya fui a la casa de mamá y comí. No le pasó. ¿Por qué? Pues bueno, por razones obvias. Pero lo más importante, dice la palabra, que justamente debemos dejar. Si su familia de origen es más importante que su relación, usted nunca dejó a su papá y mamá, aunque viva en otro lugar. Lo más significativo de la palabra dice que debemos dejar. ¿Qué dice la palabra? Dejar. Esto es algo muy importante. Ahora, es también importante en cuanto al valor que le damos a nuestro esposo, nuestra esposa, ¿sí? Esto es muy importante. Dice la palabra, por tanto, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Dice el hombre, pero no la mujer, no, la mujer también. Hay que dejar, bíblicamente hablando, y obviamente, claro que es un desapego. Máxime nosotros en una cultura extremadamente aglutinada. Siempre digo, mi esposa y yo somos familia, el resto son parientes, ¿sí? Los parientes que son muy queridos, pues, son muy queridos, pero son parientes. Mi familia es mi esposa, mis hijos y yo. Y mi hija se casó con su esposo y esa es su familia. Ahora nosotros pasamos a ser sus parientes, aunque nos duela. ¿Me explico o no? Pero tenemos que aceptarlo por amor a ella también. Pero esto es lo significativo. El hombre y la mujer hace ese corte y deja. Mis hermanos, miren, y de esto vamos a hablar en unos segundos que vienen también. Déjenme refrescarme la boca. Pero cuando nos casamos en el registro civil, obviamente la palabra dice que debemos estar de acuerdo con las leyes. ¿Por qué pasamos por una corte? Pasamos por una corte porque la palabra dice que debemos estar de acuerdo con la ley. ¿Bien? Pero la corte, cuando pasamos por la corte, nos da el comienzo de conectarnos emocionalmente. El pasar por la corte no hace el matrimonio. Porque al final del día, obviamente que es el comienzo, no digo, no, ¿para qué la corte? No, la corte es importante porque la palabra dice que debemos estar a cuentas, y si así a cuentas se hace un matrimonio en el ámbito legal, pues estamos realmente pasando por allí. Pero luego también pedimos la bendición de Dios en un servicio. Pero justamente el matrimonio es allí donde comienza. Ahora, usted puede estar casado legalmente, pero tiene que estar casado emocionalmente. Y cuando está casado emocionalmente, está casado espiritualmente hablando también. Ese es el punto. El dejar significa
en el que ya he cortado esa línea con mamá y papá. Pero no solamente que viven a varias millas de distancia, sino que hago ese corte, que es un corte, y con esto no significa que no los he de visitar. Significa que mi esposo, mi esposa, son lo más significativo. Y esto genera justamente una relación emocional. Porque al final del día hay dos personas que viven bajo el mismo techo y duermen en la misma cama, y uno parece que durmiese en Galveston y el otro en Dallas. ¿Me explico o no? Eso no es un matrimonio. Ahora, con esto no estoy diciendo que se separen. Con esto estoy diciendo que yo me casé contigo y vamos a resolver este problema. Pero recuerde lo que dije al principio de la palabra. Que, bueno, sí, no, pero usted no. Ah, no, de alguna manera, esa disfunción cognitiva. No, sí. Esto dice la palabra. Ahora, ¿que va a ocupar trabajar? Bueno, sí, yo quiero una vida perfecta contigo. Quiero un matrimonio perfecto contigo, aunque el matrimonio sea imperfecto, pero quiero. O sea, al final del día no es mi idea, es lo que dice la palabra. Y esto no se trata, qué bien, ¿escuchaste al pastor? No, pues el problema es que yo escuche, más que el pastor escuche la palabra. Cuando yo escucho la palabra, yo hago mi caminito, deja que el otro haga su caminito y en un punto nos vamos a encontrar. No, es que esta palabra es para ti. Bueno, sí, pero también es para mí. Y esto es lo significativo. La palabra dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejar, ser uno. Y uno no solamente estando en la misma casa, estando unidos emocionalmente hablando. Y no solamente esto, sino que dice, y dejará el hombre a su padre y se unirá. ¿Qué es la unidad? Pues la unidad es unirse en propósito y visión. ¿Qué es esto, pastor? Pues es muy sencillo. Es que algo que regularmente mi esposa y yo ministramos es que a veces hay matrimonios que uno va para Corpus y el otro va para Dallas. Las visiones de la vida son totalmente distintas. Ahí es donde recordamos el mensaje del domingo pasado, donde mi esposa hablaba acerca de la unión en esa igualdad de yugo, no en yugo desigual. Porque hay una visión de la vida para un lado y el otro para el otro, y un propósito para un lado y el propósito es para el otro. Y aún puede pasar que esto ocurra en nuestros matrimonios. Hay una visión totalmente distinta y un propósito totalmente distinto. A todos cuando llegamos a Cristo nos ha cambiado la visión y el propósito. Lo que he escuchado en testimonio de varios de ustedes hermanos es que el propósito de llegar a Estados Unidos era ganar todo lo que podamos ganar, en todos los sentidos. Pero Dios cambió nuestro propósito. Ahora, lo que significa justamente este texto está justamente que se unirá. Y la unidad es justamente, cuando dice la unidad a su mujer, está la unidad en cuanto a la unidad entre la mujer y el hombre. Que mi pareja y yo veamos la vida de formas similares, que tengamos metas similares. Y esto es lo que se aplica. Porque al final del día, la visión que tenemos en el matrimonio está regida como hijos de Dios en lo que Dios dice en su palabra. Entonces puede que yo tenga una visión totalmente florida y distinta, pero la palabra dice esto. Y obviamente la palabra cuando afirma esto, está diciendo justamente lo que yo tengo que hacer. Y lo que mi esposa tiene que hacer, pues eso lo tiene que hacer Dios con ella. Y lo que mi esposo tiene que hacer, pues eso lo tiene que hacer mi esposo con Dios. Y esto es justamente lo que ocurre dentro de nuestra experiencia personal. No puedo reclamarle a mi esposa que haga algo. No puedo reclamarle a mi esposo, sino que puedo orar por él. Obviamente que el reclamo sí en el contexto, es decir, la observación, me gustaría que hagas esto, me gustaría, con ese amor que nos une. Porque al final del día usted puede decir, yo me casé contigo pues, y esto tiene que funcionar. Esto tiene que funcionar.
Esto es parte del trabajo. Recuerde como aquel que le dije al principio del mensaje, es pastor, es que yo quiero dejar de fumar, tengo temor de la vida, tengo temor, perdón, de la muerte, tengo temor de la muerte. Entonces dice, bueno, si tiene temor de la muerte, deje de fumar, pues hombre. No, yo no quiero engordar, bueno, pues deje de comer. No, yo quiero una vida espiritual, quiero que Dios sea el que guíe mi vida, pues póngase a cuenta con Dios. ¿Me explico o no? Porque de alguna manera, cuando usted se encuentra se encuentra frustrado, la frustración no es porque Dios lo decepcionó, aunque usted afirma que ha sido decepcionado por Dios. No. El punto es que usted no ha sido obediente, no se ha sometido a aquellas verdades. Ahora, así como el síndrome de abstinencia ocurre en el ámbito natural, también ocurre en el ámbito espiritual. Claro que mi carne quiere hacer esto, de lo cual vamos a ver más adelante 3 cosas que arruinan el matrimonio. Esto al final del mensaje. Pero justamente en ese sentido es donde el Espíritu Santo me da la fuerza para poder abstenerme de lo que mi carne quiere y buscar lo que Dios dice en su palabra. Por eso la palabra dice unirse. Unidos tiene que ver justamente con esa similitud, ya que no quieren cosas distintas. Y cuando uno quiere cosas distintas, unidos no están. Aunque tengan la misma cuenta bancaria, aunque tengan el mismo mortgage de su casa, aunque paguen los carros en común y aunque duerman en la misma cama. Y si no están unidos, pues no hay matrimonio. Porque el matrimonio tiene que ver con la unidad. No es solo pasar por la corte. Hay una unidad espiritual, hay una unidad emocional. Y esto no es para, bebé, ya no estamos casados, tú por él. No. Yo me casé contigo, hombre, mujer. Yo me casé contigo. Vamos a hacer algo al respecto porque Cristo está en nuestra vida. Claro, nada se puede hacer por el desertor. El apóstol Pablo dice, si alguien deserta, bueno, en paz así hemos llamado. Pero en esta mañana no quiero que nadie deserte, pues nadie. Creo que somos lo suficientemente maduros para poder mirar esto y comer el pastito. Mira, esto de ahí es donde tengo que seguir trabajando en mi vida. Y luego dice la palabra, llegar a ser una sola ¿qué? Llegar a ser una sola carne, que tiene mucho que ver con la unidad. Esto no significa la relación matrimonial, la relación íntima matrimonial, pero sí la incluye. Sino que esto significa llegar a ser una sola carne, llegar a ser una sola familia, llegar a ser justamente una sola pareja. Yo te cuido, así como Cristo cuidó a su iglesia. Y si Cristo murió por su iglesia, pues ni modo, si yo tengo que morir por ti, ahí le voy. ¿Se acuerdan que hicimos la pregunta hace algunas semanas atrás? ¿Qué tendría que haber respondido Adán a Dios en el jardín del Edén? Y la respuesta correcta era, fíjate Dios, no sé ni cómo decírtelo, que Eva se equivocó, se fue para el monte. ¿Viste que habías dicho que no tenía que... ¿Te acuerdas? ¿Qué crees? Ni modo. Es más, dice tu palabra que quien comía de ese árbol, pues, había de morir. Así que no tengo mucho que decirte, no tengo mucho que disculparla. Toma mi vida por ella. Wow. Eso habla de hombría. No, la mujer que me diste, mira. No, toma mi vida, es mía. Es mi vida por ella. ¿Cómo una mujer así no va a respetar a su esposo? ¿Cómo la iglesia no va a respetar a Cristo si Cristo murió por su iglesia, hombre? Cuando buscamos respeto, tenemos que ver cómo es Cristo. Y obviamente esto no excluye la responsabilidad de la mujer, porque ese respeto, ese cuidado, esa ayuda idónea,
se da en función de esta dinámica que la palabra de Dios está indicando. Por eso la palabra dice, la Biblia afirma, que llegarán a ser una sola carne. Y estos tres ángulos, esto es un triángulo, ¿vieron? Para que haya un triángulo tiene que haber tres lados. Si no están estos tres lados, bíblicamente no hay matrimonio. Ahora usted dice, ¿y qué? Entonces hay que trabajarlo, pues. Pues haber pasado por la corte es un excelente comienzo. Algunos hace poco que han pasado, a otros hace mucho. Pero esto no es garantía de nada. Ahora, a la luz de la palabra, explicando de la forma más clara posible, pero no más claro de lo posible, ¿sí? Porque no sé ni cómo explicarlo más claro. Esto es justamente lo que tengo que hacer. Señor, yo quiero un matrimonio, como dice tu palabra. Y usted dice, yo me casé contigo, así que vamos a ver qué hacemos al respecto. Porque yo quiero un matrimonio perfecto, aunque es imperfecto, yo quiero un matrimonio perfecto contigo. Y voy a poner de mi parte todo lo que fuera, todo lo que fuese. Como les dije al principio del mensaje, tal vez usted no pueda comer de esta parte, pero va a comer del pastito de este lado. Y es allí donde justamente va a ser lo que Dios quiere hacer en su palabra. Al final del día, como les dije, ¿se acuerdan como les dije hace algunos domingos atrás? Todos somos Moisés, todos somos Josué y Caleb. Y usted dice, ¿y esto qué? Bueno, todos somos Moisés porque desde el monte Moab vieron la tierra prometida. Y dice, si hubiera hecho todo esto, ¿cuánto hubiese dolor de cabeza hubiese evitado? Bueno, sí, todos somos Moisés. Pero también todos somos Josué, porque no todo está perdido. No todo está perdido. Hoy tenemos la oportunidad de tomar aquello que todavía. ¿Me explico o no? ¿Sí? Sí, hermano, es difícil de explicarlo, de recibirlo. No, yo sé que no. Porque la palabra es sencilla. Entonces, viendo estos tres ángulos de este triángulo perfecto, del cual se constituye un matrimonio, llegamos al final de este mensaje, hablando acerca de tres elementos que rompen el matrimonio. El primer elemento que rompe el matrimonio es la actitud patriarcal de los fariseos. Es la actitud violenta de los fariseos. Es la actitud que justamente genera violencia en todo tipo de género, tanto físico como verbal. Un matrimonio se rompe cuando hay violencia, pero en Cristo hay restauración. Eclesiastés dice, lo que pasó, pasó. Lo que ha de pasar, pasará, pero solo Dios restaura lo que pasó. En segunda instancia, lo que rompe un matrimonio es la infidelidad. Un matrimonio se rompe, jóvenes, cuando no se entiende lo que es justamente la unidad matrimonial. Y cuando hay infidelidad, un matrimonio se rompe. Y se rompe. Ahora, usted dice, bueno, ¿Dios lo puede restaurar? Claro que sí. Hay redención. Puede pasar de que el hombre perdone a la mujer y la redima, o viceversa. Haya redención. Pero miren, yo les digo, y esto si quieren verifíquenlo en sus hogares, tiren una taza y rómpanla. Ahora, únanla con glue. La pueden reparar, pero ha quedado fisuras, o ha quedado marcas. Son las marcas, ¿sí?, de la infidelidad. Y bueno, uno dice, bueno, pastor, es que la gente me sigue recordando que he sido infiel. Y le digo, hace 3.000 años que David pecó y todavía lo seguimos recordando. Hace 3.000 años. Dios perdona, la gente te lo recuerda. Pero la palabra dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y puede ser que tu esposo o tu esposa te lo recuerde de por vida, pero tú te sometes a la soberana voluntad de Dios. Te sometes y encuentras refugio en el Señor y encuentras el gozo en medio de esa debilidad.
Pero esto también es una advertencia. Jóvenes, ni en broma jueguen con la infidelidad, con el adulterio, porque se paga durísimo. Alguna vez alguien me dijo, pastor, es que nadie llora a aquel que le dan pan. Sí llora, sí llora, sí llora. Daría toda la mañana para contarles testimonios de hombres infieles que durísimamente pagaron su infidelidad, que mujeres infieles pagaron su infidelidad. Y esto justamente rompe el matrimonio. Rompe el matrimonio la violencia, rompe el matrimonio la infidelidad, pero rompe el matrimonio la adicción. Porque la persona adicta deja a su pareja en segundo plano. Es que justamente la droga es más importante que tu pareja, el alcohol es más importante que tu pareja, la pornografía es más importante que tu pareja. La adicción rompe el matrimonio. Si usted tal vez se pregunta por qué su matrimonio está roto, pregúntese en qué es adicto. El fútbol rompe el matrimonio. El deporte, no, el deporte bien es bueno. El entretenimiento, el Xbox, rompe el matrimonio. ¿Por qué? Porque se pone en segundo plano a quien debe estar en segundo lugar después de Cristo. Entonces, es muy importante poder entender esto. La violencia, la infidelidad y las adicciones son elementos de los cuales tenemos que prestar mucha atención. Y como les decía, ¿no? Porque algunos dicen, no, pastor, no pasa nada, ¿sí? No pasa, no, sí pasa. Es que no, es mi esposo, pastor, es mi esposo, es mi esposa. No se trata del otro, se trata de lo que Dios quiere obrar en mi vida. Por eso necesitamos esa unidad emocional, unidad de propósito, de visión. Ser uno es que usted buscará el bienestar de su pareja, tanto físico como emocional. Y en este sentido vamos a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque quiero un matrimonio perfecto contigo. Quiero un matrimonio perfecto contigo. Esto es lo que la palabra nos va guiando. Y en este sentido, cuando entendemos estos tres ángulos, vamos descubriendo la felicidad dentro de nuestro matrimonio. Alguien dice, bueno, si lo hubiese escuchado antes. Es cierto, todos somos Moisés, todos somos Josué. Y si tal vez usted dice, bueno, pero ¿y qué más me da para mí? Bueno, tal vez tendrá que ver con lo que hoy Dios quiere enseñarle, con lo que Dios quiere restaurar, con lo que Dios quiere seguir trabajando o con lo que también Dios quiere que usted enseñe a su entorno. Tanto con su testimonio de Josué y Caleb entrando a la tierra prometida, como su testimonio de Moisés. Mira, mi hijo, yo la miro por fuera a la tierra prometida, porque así me fui para el monte. Me fui para el monte. Y oro para que tú no te vayas. Y no estamos hablando del monte. Usted entiende, ¿no? Esto es justamente el propósito de la palabra. Por eso comenzamos al principio de este mensaje explicando estos dos, el concepto del mapa y el concepto del pastito, de los pastos frescos. ¿Qué pasto usted tiene que estar comiendo el día de hoy? No es necesario solamente conocer el mapa, conocer la ruta, ahora transítelo. No, es que lo tiene que transitar mi esposo o mi esposa. No, empiece usted, hombre, empiece usted, mujer. Empiece usted. Y deje que Dios obre en quien está cerca suyo. Pero si usted tiene el privilegio y la bendición de tener su matrimonio dentro de este auditorio, dentro de este lugar, podría ser un buen comienzo. Si usted escucha esta palabra y su esposo o su esposa no está en este auditorio, no está escuchando, ni está escuchando la palabra, su oración y clamor va a llegar al Padre.
Y Dios se va a glorificar en la manera que Él quiera. Esperemos, es el deseo de nuestro corazón, que sea en salvación de su esposo. Es el deseo, pero Dios se va a glorificar. Usted va a hacer ese cambio que espera en los demás. Si usted supiera, pastor, el infierno que vio. Mire, sea luz en medio de ese infierno, sea luz. Sea todo el cambio que usted espera esperar de todo lo que está en su alrededor, y va a ver cómo la luz de Cristo va a resplandecer en ese lugar. Usted no va a convencer a nadie, porque el Espíritu Santo lo va a utilizar a usted como un testimonio para que lo vean y vea la luz, la gente de lo que usted es, y se vuelvan a Cristo. Este es el principio, uno de los principios, entre los principios que estamos viendo cada domingo en nuestra relación matrimonial. ¿Por qué? Porque quiero una vida perfecta contigo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra no tiene vueltas, tu palabra es sencilla, tu palabra es clara y llega a nuestro corazón. Padre, en esta mañana, yo te ruego que sea tu gracia obrando y ministrando en nuestros corazones. Padre, que tú restaures en esta mañana el corazón de tus hijos, quienes están pues comiendo de este pasto conforme a las diferentes necesidades que ellos tienen. Padre, ayúdalos y ayúdanos a transitar por este camino muchas veces, a conocerlo de memoria y a vivir en el centro mismo de tu voluntad. Permítenos en esta mañana no solamente ser oidores, sino hacedores, para que, Señor, la reprensión de ser oidores advenedizos no sea el reclamo que tú tengas para nosotros. Y ayúdanos a vivir, Señor, en esta relación matrimonial de la cual, Padre, en ti es maravillosa, hasta que tú lo separes con la muerte. Porque tú comienzas el matrimonio y tú lo separas. Todo comienza en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir esta maravillosa experiencia, a seguir disfrutando de este pacto del cual podemos disfrutar. Te damos gracias, Señor. Ministra, Señor, los matrimonios. Padre, hay dolor, hay instancias que son fuertes, pero solo tú puedes restaurar. Sigue restaurando, sigue ministrando el corazón de tus hijos. No es casualidad que comenzamos esta serie de enseñanzas, no para recriminarse uno a otro, sino para, en una mirada introspectiva hacia adentro, permitir, Señor, que tú sigas transformando nuestras vidas. No queremos ser de aquel ejemplo que quiere algo pero con sus hechos lo niegan. Padre, de verdad, no hemos venido a entretenernos ni a perder el tiempo. Ministra el corazón de tus hijos. Mi querido hermano, hermana, si el Espíritu Santo le está indicando áreas en su vida en la cual usted tiene que pedir perdón, tiene que perdonar, este es el mejor momento para poder hacerlo. Es el mejor momento. Señor, yo perdono. Porque la ausencia de perdón es como querer clavarle una espada a alguien, pero clavársela a uno mismo. Es envenenar a alguien, pero yo me estoy envenenando. Padre, perdone, pida perdón. Es un buen comienzo. Pida al Señor que lo libere de toda esclavitud que se encuentre en todo tipo de adicción, sea cual fuere. Pídale al Señor que en esta mañana lo libere de todo pensamiento que no sea su esposo o su esposa, que lo libere.
Porque algunos dicen, no, no he cometido infidelidad física. El Señor dice que si ya estás pensando en otra mujer o en otro hombre que no sea tu esposo o tu esposa, ya eres infiel, eres infiel. Y ni hablar si has o estás observando cosas inmorales. Este es el mejor momento de pedirle perdón al Señor. Y si has sido violento, este es el mejor momento de rendirte al Señor. Señor, perdóname, y pedir perdón. Es el comienzo, es el cambio. Como dijimos, ni usted vino a perder el tiempo, ni yo he venido a entretenerlo. Padre, ministra a tus hijos en esta mañana. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Oh, tú tienes que saber. Oh, tú tienes que saber. Saber que yo soy Dios, que yo soy tu Señor. Oh, tú tienes que saber. Y ten paz solo al saber. Y ten paz solo al saber. Saber que yo soy Dios, que yo soy tu Señor. Oh, ten paz solo al saber que conozco tus problemas y veo tus dolores. Que conozco tus dilemas y entiendo tus temores. Dame tu camino, descansa en mis brazos, confía en mí que yo lo haré. Lo haré. Oh, tú tienes que saber. Y ten paz solo al saber. Saber que yo soy Dios, que yo soy tu Señor. Oh, ten paz solo al saber. Oh, tú tienes que saber. Oh, tú tienes que saber. Saber que Él es Dios, que Él es tu Señor. Y ten paz solo al saber que Él conoce tus problemas y ve todos tus dolores.